Y comenzamos esta emisión hablando de un sector que para muchos colombianos es un gusto y una oportunidad, aunque para otros puede terminar siendo y convirtiéndose en una adicción. Hablamos de los juegos de suerte y de azar, que durante la pandemia enfrentaron una aguda crisis por los confinamientos. Doctor John Jairo Altamiranda, vicepresidente comercial de Coljuegos. Buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo le ha ido? Víctor, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación y un cordial saludo para ti y todos los televidentes que nos acompañan en este momento. Muchas gracias por su tiempo, doctor Altamiranda. ¿Qué tanto cayeron las ventas de los juegos de suerte y azar durante el año 2020, por ejemplo, durante los momentos más críticos por la pandemia? Víctor, el sector de juegos de suerte y azar, así como todos los sectores de la economía, fue un sector que se vio bastante afectado con ocasión a la pandemia del COVID-19 y específicamente en el año 2020, pues digamos que la mayoría de los contratos, me refiero específicamente a los contratos de concesión para operar casinos y bingos, estuvieron suspendidos por 6 meses durante ese año 2020. Juegos novedosos como por ejemplo Baloto y Superastro suspendieron alrededor de un mes, estuvieron suspendidos, por lo cual tuvieron una afectación bastante fuerte. Ese año el recaudo por la operación de los juegos de suerte y de azar se afectó en más de un 50% durante el año 2020 con respecto al año 2019. ¿Y alcanzaron a quebrarse algunas empresas, algunos operadores o algunas modalidades de juegos? Víctor, gracias a Dios no hubo empresas que quebraron. Desde Coljuegos y en compañía del Gobierno Nacional se emitieron varias medidas para la sostenibilidad del sector, lo cual ayudó a la buena reactivación que han tenido los juegos de suerte de azar durante este periodo post-pandemia 2021 y lo que ha ocurrido este año 2022. ¿Y cómo ha sido esa recuperación? ¿Qué cifras tiene usted de ese crecimiento hasta, no sé, febrero, marzo de este año? Mira, desde Coljuegos estamos muy satisfechos con el desempeño de la industria de los juegos de suerte y azar en general, la cual ha demostrado una muy buena reactivación económica, como lo acabo de mencionar. Esto se evidencia, por supuesto, en las cifras de ventas y recaudos para la salud. Aquí tengo unas cifras que me permito leer con corte a 31 de marzo, es decir, este primer trimestre del año 2022. Hemos recaudado un poco más de 170.000 millones de pesos por concepto de los juegos nacionales administrados por Coljuegos, lo que representa un incremento del 17% con respecto al recaudo del año 2021. Me refiero al recaudo del primer trimestre del año 2021. De ese total, pues por supuesto los casinos y los bingos son la modalidad de juego que aportan el mayor porcentaje al recaudo con un 42%, es decir, 71.000 millones de pesos. Los juegos operados por internet, o mejor conocidos como apuestas en línea, aportan a este recaudo con un 29%, 50.000 millones de pesos, seguidos de juegos como Baloto Revancha, Superastro y por supuesto los juegos promocionales. Esto es en términos de recaudo, pero si vemos estas cifras en términos de ventas, es mucho más significativa el crecimiento que han tenido o la reactivación que han tenido los juegos de suerte y de azar, ya que debemos recordar que la base de liquidación para efectos de recaudo ya tiene descontado el valor de los premios otorgados al público. Entonces, si vemos o hacemos un zoom en las cifras de ventas de las diferentes modalidades de juegos de suerte y de azar autorizados por Coljuegos, para el primer trimestre del año 2022, las ventas brutas de estos juegos, es decir, las apuestas, crecieron un 54% respecto del primer trimestre del año 2021, llegando a una cifra realmente récord, 14.4 billones de pesos, una cifra que evidencia, por supuesto, el excelente comienzo de año y el buen momento que atraviesan los juegos de suerte de azar en todo el país. Entonces, si yo quisiera titular esta entrevista, es que las cifras me parecen muy interesantes y de pronto desconocidas. Los colombianos hicieron apuestas en juegos de suerte y de azar legales por más de 14 billones de pesos en el primer trimestre. Correcto, así es, Víctor. Tal cual tú lo acabas de mencionar, durante este primer semestre del año 2022 hemos registrado una cifra récord de apuestas de 14,4 billones de pesos en todas las modalidades de juegos de suerte y de azar que administra Coljuegos. Esto es casinos y bingos, juegos como Baloto, Superastro, las apuestas en línea, los diferentes tipos de juegos autorizados en las apuestas en línea, como casino en vivo, juegos de casino, apuestas deportivas, en general 14.4 billones de pesos en tan solo un trimestre. Y no sé si usted tenga desagregada la información, ¿a qué tipo de juego le están metiendo más plata a los colombianos? De esos 14 billones de pesos, no sé, a los casinos, el Baloto es muy popular, mueve mucha plata, no sé si tengan esa información. Sí, mira, digamos que como lo dije anteriormente, los casinos y bingos reportan para este primer trimestre del año 2022 ventas por 8,7 billones de pesos, seguido de los juegos operados por internet, es decir, las apuestas en líneas con 5,4 billones de pesos. Cuando hacemos un zoom en las cifras de juegos operados por internet,
donde están más apostando los usuarios es en las apuestas deportivas. Seguido, por supuesto, de juegos como Baloto, Superastro, pero por supuesto esto es jalonado por casinos y bingo y apuestas en línea. Y se han creado nuevas modalidades de juego en Colombia. Pues a raíz de la pandemia muchos sectores se han reconfigurado, han nacido nuevos proyectos, nuevas empresas, en fin, en todo el mundo, en todos los sectores. ¿Qué ha pasado con el de los juegos y azar? Así es. Nosotros también tenemos información sobre juegos territoriales. Cuando me refiero a juegos territoriales, me refiero a juegos como loterías y chance. En los juegos territoriales nació un nuevo juego de suerte de azar que empezó a operar en noviembre del año pasado, denominado Raspa y Listo. Este es la famosa Raspa y Gane o Lotería Instantánea, donde yo puedo acceder a premios de forma inmediata simplemente con raspar un tarjetón. Este juego de suerte de azar, que es un juego territorial, como lo mencioné anteriormente, es un juego que inició operaciones en noviembre del año pasado y ya ha superado todas las expectativas de proyecciones de venta. Es un juego que ha superado en un 193% las expectativas de ventas que se tenían gracias a la acogida y a la aceptación en todas las regiones del país. ¿La gente sigue haciendo lotería? Por supuesto, la lotería tradicional sigue estando vigente y es un juego que transfiere muchos recursos para la salud. Aquí tenemos que la lotería, permíteme un segundo, tengo aquí la cifra a la mano, aportaron 162.000 millones de pesos aproximadamente y el chance 530.000 millones de pesos para la salud de todos los colombianos. Entiendo, no, las cifras son inmensas. Ahora, me imagino que son los juegos de suerte de azar legales. ¿Hay mucha ilegalidad todavía? Por supuesto, Víctor. Digamos que el flagelo de la ilegalidad es un flagelo que nosotros desde Coljuegos estamos combatiendo constantemente. Constantemente estamos ejerciendo controles de operaciones ilegales. Tenemos una gerencia de controles de operaciones ilegales que se encarga de hacer esa labor de inteligencia, de hacer visitas de campo, cerrando establecimientos, haciendo incautaciones de máquinas electrónicas tragamonedas que operan sin la debida autorización y, por supuesto, todas estas páginas de webs que operan de forma ilegal ofreciendo apuestas en línea sin la debida autorización de Coljuegos. Entonces, toda esa labor de inteligencia es una labor constante que se hace en Coljuegos de monitoreo y seguimiento y como resultado hemos tenido el bloqueo de más de 1.000 páginas de forma mensual, operativos en las regiones, de forma física, en establecimientos de comercio. Todo esto es una labor conjunta que hacemos con la Fiscalía Nacional, con el Centro Cibernético de la Policía Nacional y, por supuesto, con la labor de la Gerencia de Control de las Operaciones Ilegales de Coljuegos. Las maquinitas tragamonedas. Yo a veces veo muchos comunicados de Coljuegos diciendo que están como inspeccionando a ciertos establecimientos. ¿Por qué hacen ese tipo de controles? Es necesario porque nosotros necesitamos fortalecer a nuestros operadores autorizados y, por supuesto, hacer esos controles de operaciones ilegales a esos establecimientos donde operan máquinas tragamonedas sin la debida autorización, porque están evadiendo derechos de explotación que tienen una destinación específica, que es el financiamiento de la salud pública de todos los colombianos. Entonces, razón por la cual tenemos que velar porque, en efecto, todos estos recursos se vayan para la salud de los colombianos. Una última pregunta. Usted mencionó varias veces el baloto y hay una gran preocupación en el país porque eventualmente puede desaparecer este juego que ha dejado decenas de nuevos millonarios en nuestro país porque se tiene que licitar nuevamente y en 3 procesos de licitación no apareció ningún interesado, ni siquiera el actual operador. ¿Qué va a pasar con el baloto? ¿Se va a salvar o no se va a salvar? Pues, Víctor, buenas noticias. Estamos adelantando en este momento un proceso de selección abreviada. El 21 de abril pasado fue la fecha límite para recibir ofertas en el proceso. Se recibieron 2 ofertas. Estamos en la etapa de evaluación. Hoy, 25 de abril, tenemos que estar publicando ese informe preliminar de evaluación. Luego, en esa semana, del 26 al 28 de abril, estaremos dando traslado de ese informe de evaluación a todos los interesados y por supuesto, a los proponentes o a las personas jurídicas que me remitieron ofertas. Y de acuerdo al cronograma, estamos proyectando que estaremos adjudicando este contrato de concesión por 5 años más el próximo lunes 2 de mayo. Así que, para tranquilidad de todos los jugadores y de todos los usuarios... pero usted me está dando la noticia de que se salva el baloto. ¿Se salva el baloto? Baloto continúa. Baloto nunca ha estado en duda de que no vaya a continuar. Continúa el baloto y vamos a tener baloto por mucho más tiempo.
Bueno, estaremos muy pendientes entonces de conocer el nuevo operador del baloto en unas semanas. Doctor Altamiranda, muchas gracias por estos minutos para Signo Pesos. Que tenga una feliz noche. Víctor, muchísimas gracias y una feliz noche para ustedes también.